Buenas tardes, estudiantes de redes, la lectiva red. Ya estamos en el transporte número 2 y vamos a tratar unos temas importantes para el desarrollo del transporte número 2 y las tareas que tienen previstas para compartir. Tenemos entonces el tema transmisión de datos digitales, interfaces y modelos. Fíjense, una vez que nosotros tenemos una información que está codificada en un formato en el cual se puede transmitir. Entonces, aquí es cuando el equipo de procesamiento de la información va a generar las señales codificadas. Pero para poder transmitir estas señales a través de un enlace de comunicación, de, por ejemplo, en este caso, desde una PC que genera señales digitales, se necesita un dispositivo para modular una frecuencia portadora antes de poder enviar los datos por una línea telefónica. La pregunta es cómo se entregan estos datos codificados al siguiente dispositivo de procesamiento. Entonces aquí es donde tenemos un conjunto de cables, un tipo de cable de comunicación, y esta comunicación que se establece es lo que llamamos una interfaz de comunicación. La interfaz entonces va a enlazar los dispositivos, que a lo mejor no son hechos por el mismo fabricante, y entonces aquí es donde se establece la interfaz necesaria. Y aquí entonces se está establecido los estándares de la comunicación. Entonces aquí es cómo se transporta realmente ese señal y cómo se hace esta transmisión. Por supuesto, existen diferentes características que describen estos estándares populares y están incluidas en el modelo físico que llamamos el modelo O. Entonces, tenemos la transmisión de los datos digitales. El cableado es importante cuando vamos a transmitir los datos digitales de un dispositivo a otro. Cuando se piensa en los cables, en el flujo de datos que pasa por allí, ¿verdad? Y se envía bits. ¿Cómo se transmite esta información? La transmisión de los datos binarios por ese enlace se puede llevar a cabo en paralelo o se puede hacer en serie. Cuando hablamos del modelo o el modo paralelo, se envían varios bits con cada impulso de reloj. Cuando hablamos del modo serie, solamente se envía un bit por cada impulso de reloj. Entonces también tenemos la transmisión en serie síncrona y así. Cuando hacemos la transmisión en paralelo, como dijimos, los datos binarios son pasados en grupos, ¿verdad? Los bits sabemos entonces que son los valores que van en 0 y 1. Cuando se organizan en grupo de n bits cada uno, se puede transmitir en forma paralela. Es como si fuera una palabra de bits. Agrupando los datos se pueden enviar n bits al mismo tiempo en lugar de hacerlo uno a uno. En este caso, cuando se hace en paralelo, se habla de transmisión paralela cuando se hace por grupos de bits. Si vemos la figura que vemos, tenemos entonces que la transmisión de datos puede ser en paralelo o puede ser en serie. Y cuando se hace en serie, se puede dividir en serie síncrona y en serie asíncrona. Tenemos entonces la figura que cuando se hace en paralelo hay un elemento emisor, manda en la serie de bits, o sea, el grupo de bits, y el receptor lo recibe en ese mismo grupo de bits. Por ejemplo, estos bits se entregan juntos y van por la línea juntos hasta llegar al receptor, que llegan juntos. Esa es la transmisión en paralelo. Si hacemos una transmisión en serie, hay un emisor con una serie de bits, pero va pasando uno a uno, ¿sí? 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, van pasando por un medio de comunicación y llegan en el mismo orden en que van llegando.
En este caso solo se necesita una línea o hilo. Entonces, en este caso va pasando en cero. Por supuesto, la transmisión en paralelo es sencilla. Se usan N hilos para enviar N bits. Cada bit tiene un hilo. ¿Ok? Se transmiten por cada impulso de reloj. ¿Cuál es la ventaja que se dice de la transmisión en paralelo? La velocidad. Pues, de cierta forma, incrementar la velocidad de la transferencia, integrando de ventaja. Por supuesto, es más costoso, porque necesita más líneas de comunicación, o sea, más hilos, para transmitir el flujo de luz. Y normalmente por esto, por ser más costosas, se usa más alta. Cuando hablamos de la transmisión en serie, se sigue entonces una transmisión de bit a bit. Aquí se necesita un solo canal de comunicación, o sea, con menos factores. Al tener un único cable de comunicación, esto reduce el costo. La comunicación dentro de los dispositivos en paralela es necesario usar dispositivos de conversión de interfaz entre lo que es el emisor y el receptor. En este caso, la transmisión en serie puede haber asíncrona y síncrona. Cuando hablamos de la transmisión asíncrona, es nombrada así debido a que la temporización de la señal no es importante. En lugar de ella, la información se recibe y se traduce usando patrones acordes. Siempre que se siguen estos patrones, el dispositivo de recepción puede recuperar bien la información sin tener en cuenta el ritmo adquirido. Entonces, en este caso, el patrón es agrupar el flujo de bits en varios. Cada grupo habitualmente de 8 bits se envía a lo largo de un enlace como una unidad. El secreto del envía gestiona cada grupo independientemente, entregándole al enlace en cuanto está listo, sin tener en cuenta ningún tiempo de espacio. En este caso, estamos hablando de un proceso de conexión asíncrona. Es flexible. Sin la existencia de lo que llamamos un punto de sincronización, el receptor que recibe no puede usar el tiempo para predecir cuándo va a llegar el objetivo. Por ello, cómo se avisa respecto de la llegada de un nuevo grupo, se añade un bit extra al principio de cada paso. En este caso, habitualmente, este bit se denomina bit de inicio. ¿Cómo le decimos receptor conocer que el byte ha terminado? Teniendo uno o varios bits adicionales al final de cada paso, que se le denomina bit separado. De este método, el tamaño de los bytes se incrementa 10 bits, los cuales ya los decimales de multiplicador, de los cuales 8 son información y 2 es la señal de inicio o de para el receptor. En el caso de la transmisión asíncrona, entonces se envía un bit de inicio, que es el 0 al principio, y un bit de parada, que es un 1 al final de cada hora. Puede haber un intervalo de cada parte. De esta manera, el receptor se alerta de cuando comienza y cuando termina cada byte que se está transmitiendo. Se llama síncrono porque el emisor y el receptor no tienen que estar sincronizados a nivel de byte, pero adentro del byte está sincronizado con el flujo de bits que le llega. ¿Cuál es la sincronización? Durante el tiempo que se recibe los datos. El emisor, el receptor, tiene el inicio o el fin de cada cantidad de datos que se te pasan. El bit de parada, los datos y el bit de inicio. Y así se hace para cada grupo de bytes que se envía. Entonces, en este ámbito asíncrono significa asíncrono a nivel del byte,
pero los bits siguen estando sincronizados. Está la transmisión síncrona, donde los datos se combinan en tramos más largos que pueden tener múltiples bytes. Cada byte se introduce en el enlace de transmisión sin que haya un intervalo con el siguiente. Se deja el receptor la tarea de separar el flujo de bits en bytes para así de codificación. En otras palabras, los datos se transmiten como una cadena continua de unos y de ceros y el receptor separa cada cadena en bytes o en caracteres se necesita que construir el mismo. Entonces, en la transmisión síncrona, perdón, se envía el bit de transmisión sin el bit de inicio y de parada en todo. ¿Quién quién es responsable de agrupar el bit? El receptor. Y lo pueden observar aquí. El emisor envía los datos, pero no hay separación en los datos. Eso se va a encargar el receptor. No hay división entre los datos. No existe el emisor pone los datos en la línea como una pirámide. Y el emisor despliega datos en ráfagas separadas, los internos de la ráfaga pueden llegar a con una superficie de 0 y 1 que indica el receptor es el que va a contar los bits, ya que lleguen los agrupa en el nivel de bits. Y la transmisión síncrona, como podemos observar en la figura. Sin intervalos y de inicio ni parada, como en el caso síncrono, no hay entonces ningún mecanismo interno de comunicación para ayudar al receptor a ajustar su libre sincronización en medio de una transmisión. Aquí entonces la temporización se hace muy importante. En este caso, la información, la calidad de información depende completamente del dispositivo que está recibiendo. Debe llevar exactamente los bits a medida de que van llegando. Por supuesto, aquí en la transmisión síncrona, la velocidad es la velocidad. A diferencia de la asíncrona, donde sí hay bits para introducir un emisor y el receptor. En estos casos, se dice entonces que la transmisión síncrona es más rápida que la transmisión asíncrona. Entonces, bueno, la guía que tenemos aquí la pueden conseguir en el aula virtual en la parte de recursos. La pueden descargar, la pueden analizar para instalar bien y analizar bien los conceptos. Pueden complementar con material de internet o con materiales libros físicos que tengan. Y por supuesto, esto les puede ayudar en lo que es el desarrollo de las tareas de este